Nos acompaña el general Luis Altamirano, ex comandante general de la Fuerza Terrestre, con quien vamos a conversar sobre las perspectivas en el tema de la seguridad y qué es lo que le espera al próximo gobierno. ¿Cómo está, general? Desde su visión como experto en seguridad, ¿cuáles deberían ser las acciones más puntuales, más inmediatas, más emergentes para que quien gane la presidencia de la República, lo que se definirá el próximo 15 de octubre, pueda aplicarlo para, de alguna manera, atenuar toda esta difícil situación que atraviesa nuestro país? Bueno, Adrián, un saludo cordial, muchas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Creo fundamental, en primer lugar, el que la persona que llegue ponga de forma muy clara cuáles son los plazos y las etapas en términos de logros que tiene su visión sobre el problema de la seguridad. Y desde ya digo, este no es un problema que se resuelve en el corto plazo y que tiene que obedecer a una serie de acciones en el mediano plazo y sobre todo también a otras acciones que tienen que ser sostenidas en el largo plazo. Aquí no hay soluciones mágicas, aquí no hay atajos. Lo que estamos viviendo es una degradación de la seguridad por la falta de la articulación de medidas estructurales que van desde los ejes de la prevención, ejes de disuasión y control y los ejes de la respuesta del Estado. Creo que es fundamental el que de una forma clara se operativice en la acción de los elementos de seguridad con varios aspectos. Por ejemplo, es necesario conformar un bloque de búsqueda, de tal forma de que este bloque de búsqueda esté integrado por personal no solo de las Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, sino de una serie de entidades del Estado que trabajen con un nivel de alta reserva, que tengan capacidades de inteligencia propias, de tal forma que puedan ir desarticulando especialmente a las cabezas de estos nodos de red, porque estamos frente no a grandes carteles, sino a una articulación de redes criminales, y esto creo que es fundamental desde el punto de vista operativo. Aquí no podemos seguir trabajando de forma aislada las instituciones. Este es un elemento que le digo, tiene que pensarse y es algo que he venido mencionando inclusive un año atrás en un foro, la necesidad de conformar una unidad especializada que esté integrada de capacidades especiales y que sea con personal altamente probo y seleccionado. Otro aspecto que es inmediato es la introducción de controles internos en las instituciones, pero con la presencia de funcionarios de otras instituciones. Esto no existe. Esto es una decisión del Ejecutivo. Y esto lo que va a garantizar es que los procesos de controles internos que se tiene a través de asuntos internos o las denominadas inspectorías en Fuerzas Armadas y los órganos que correspondan a otros cuerpos y órganos de seguridad que establece el COESCOP, puedan tener una especie de veeduría o control a quien controla. Y con esto vamos a evitar que siga la impunidad y vamos a generar una disuasión para aquellos elementos del orden que se han abierto la puerta a delinquir también, porque es gravísimo lo que ocurre en Policía Nacional. Hace poco, más de 6 meses, teníamos un reportaje que nos hablaba prácticamente en la cantidad de policías que se hacía notar ahí, era de cerca de 0.9 policías al día, que integraban actividades ya sea de delincuencia común, delincuencia organizada o actividades reñidas contra los principios de esa institución tan importante. Entonces ahí tenemos otro elemento. El otro aspecto es fortalecer una de las áreas de la justicia en donde el Ejecutivo tiene una injerencia, que es a través de la entrega de los recursos para que la Fiscalía pueda tener su propio cuerpo técnico de investigadores. Esto ya está en norma constitucional, existe, pero en la práctica lo que tenemos es una policía judicial que depende de la Policía Nacional y vemos nosotros el nivel de injerencia que a veces se puede tener. El caso León de Troya es emblemático, en donde vemos que una comandante de policía tiene una injerencia en un proceso de investigación. Aquí hay experiencias, como la experiencia colombiana, en el 1991, después de todas las situaciones que ellos
atravesaron, tomaron la decisión de crear este cuerpo técnico de investigadores, sin que con ello se desaparezca la policía judicial que dependía de la Policía Nacional. Allá tiene usted un sistema dual, llamémoslo así. El fiscal puede disponer de que en una investigación frente a un delito lo investigue el cuerpo técnico de investigación o lo investigue la Policía Judicial dependiente de la Policía Nacional, o lo integren equipos combinados, dependiendo justamente de la naturaleza del delito que se está investigando. Entonces esto le da la flexibilidad para que el fiscal general tenga la posibilidad, o la persona que ejerza las funciones en ese momento, de direccionar los recursos más idóneos para un proceso de investigación. Ahí tiene usted 3 acciones inmediatas que no requieren recursos en gran cantidad, pero que ya se puede ir tomando en solución de problemas coyunturales y también tratando de orientar hacia los problemas de carácter estructural. Exclusivamente le estoy hablando en el área de disuasión y control y también de respuesta, porque la respuesta es la que se incluye a través de un sistema judicial que también hay que fortalecerlo, porque en caso contrario tenemos este círculo vicioso en donde tenemos delito, aplicación débil de la ley y generamos impunidad. Justamente uno de los temas preocupantes y que ha sido público, la propia denuncia del embajador de Estados Unidos acá en Ecuador respecto a la existencia de narcogenerales, no solo en policía, sino también en Fuerzas Armadas, también se habla de narcojueces, narcofiscales, y eso se refleja incluso por qué los delincuentes recobran la libertad de una manera tan rápida, ¿no? El nuevo gobierno, el nuevo presidente de la República, ¿qué debería hacer, en lo que le compete al Ejecutivo, en este caso Fuerzas Armadas, Policía Nacional, descabezar totalmente a las cúpulas, trabajar con mandos medios? No sé qué grado de confianza puede haber en mandos que se dice que están muy contaminados. Adrián, hay una cosa que yo considero también importante señalar. Mire, cuando se anunció el asunto de los narcogenerales, lastimosamente en el país no tenemos proceso alguno que haya determinado si existen o no existen repercusiones en términos de investigación de altos mandos. El asunto es que o de dónde fue tomada la información por parte del embajador de los Estados Unidos, porque a la final no se encuentra judicializado ningún proceso. Lastimosamente, y con esto yo no pongo las manos en el fuego por nadie, cuando uno escucha las declaraciones de la excomandante de policía, lo que vemos es que hay una intención de descabezar a una promoción con una narrativa en donde justamente uno de estos oficiales había tenido contacto con el cuñado del presidente, o quería tener contacto, y se le refirió a este señor Cherres, que estaba articulando una serie de aspectos y era contacto de la mafia albanesa, que era una persona de confianza del cuñado del presidente. Y parece que es por ese lado se genera toda esta narrativa, pero de ahí vemos que no hay proceso de judicialización. Con esto no quiero decir que no haya la posibilidad de que de cualquier grado haya una penetración, porque el crimen organizado, en sus fases de evolución, desde cuando empieza la fase predatoria, porque aquí en el país hay que entender, tenemos el crimen organizado, pero no es una organización única. Tenemos expresiones diferentes de estructuras. Hay unas que están en la fase predatoria, que es a veces la pandilla que no tiene orientación, que se liga a los servicios de alguna organización para el control de un punto de venta, por ejemplo en la ciudad de expendio de droga, y estos ejercen violencia para dominar territorialmente ese sector. Pero después tenemos una segunda fase, cuando estas organizaciones se fortalecen y comienzan a convivir con la comunidad, y la comunidad prácticamente tolera su presencia. Eso se da en zonas suburbanas, en donde la dificultad económica que atraviesan hacen que estas propias organizaciones brinden seguridad en esos sectores en donde se encuentran a la propia población y obtengan recursos en beneficio de esa población. En zonas muy marginales. Esto, por ejemplo, en Brasil es muy claro en las diferentes favelas, en donde se ejerce casi una función de Estado.
porque inclusive llegan a prestar dinero, ayudar, entre comillas, a esas familias para generar adhesiones. Y una tercera fase, que es lo que nosotros estamos viviendo en algunas expresiones, es cuando se entra a una fase que se conoce como simbiosis, o sea, de la predatoria se pasa a la parasitaria, de la parasitaria se pasa a la fase simbiótica, en donde usted ya no llega a distinguir qué es legal e ilegal. Usted puede tener una tienda, puede tener un negocio de lavado de vehículos, que lo que está haciendo es lavando dinero. Y personas que ya entran en este mundo, recuerde a Norero, en donde tienen conversaciones inclusive con autoridades locales o autoridades políticas, y se pueden tomar la foto con cualquiera, porque supuestamente es un empresario. Entonces, esto es gravísimo. En el Ecuador tenemos estas tres fases. Y separando lo que son las injerencias y articulaciones del crimen organizado transnacional con las articulaciones locales que se han dado a través de estructuras delincuenciales que se formaron a partir de las pandillas, porque también ahí hubo un abandono en los programas que se venían desarrollando. O sea, lastimosamente el tema de la seguridad se ha politizado y se dan explicaciones sin razón, solo dicen es que todo es la culpa del problema de las pandillas. Bueno, el programa de pandillas en el Ecuador tuvo mucho éxito, pero cuando llegó el gobierno de Moreno, es un gobierno que dejó el programa a un lado. Entonces, esa es una de las cosas que, por ejemplo, yo recalco, que es fundamental el que se tome en cuenta esto, porque hoy estamos hablando, y estas son figuras numéricas apreciativas nada más, posiblemente 40.000 personas, posiblemente 60.000 personas que están ligados directa o indirectamente. Recuerde usted, cuando usted pone una gran estructura, un negocio, por ejemplo, dice vamos a colocar un centro comercial. Un centro comercial en una zona determinada genera empleo directo y empleo indirecto. El empleo directo es quienes van a trabajar en sus locales, quienes van a trabajar en la administración del centro comercial, quienes van a estar directamente con el arriendo, por ejemplo, de parqueadero, sistemas de seguridad, etc. Pero el empleo indirecto es el que se da porque tiene que haber camiones que llegan a dejar sus productos, tiene que existir alguien que está trabajando para que esos productos puedan llegar. Entonces genera todo este empleo indirecto. Lo propio pasa con el crimen organizado, porque tenemos una articulación con organizaciones de carácter local que van creciendo y que tienen estructuras jerárquicas y que diversifican su forma de operar en el delito. Por eso hoy tenemos un mercado de extorsiones muy fuerte, que no es el asunto de la captura de la droga, es el crecimiento de esta masa. Los delitos a la propiedad en el país crecieron el año anterior el 23%. Este año vamos en un orden del 3%. Estamos hablando que terminaremos este año con cerca de 80.000 delitos a la propiedad, cantidad que es baja aún si tomamos en cuenta de que muchos delitos no se denuncian. Y en el país no se realizan las encuestas de victimización. Yo vengo mencionando esto meses. Es una función del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cada 2 años, máximo cada 3, los estándares dicen cada 2, tener encuestas de victimización, porque la encuesta de victimización le permite transparentar la realidad. Cuando usted le pregunta a los ciudadanos en una muestra representativa, la última encuesta se hizo en el 2010, los datos se publicaron en el 2011, que ahí uno entiende cuando dice, bueno, ¿usted ha sido sujeto a un delito? Sí, no. ¿Qué tipo de delito? ¿Por qué causas usted no denunció? Y usted transparente ese mapa de calor que tiene la Policía Nacional de la Fiscalía, pero que son datos todavía muy incompletos. En el tema del control penitenciario, no se entiende, ¿no? ¿Cómo siguen ingresando arsenales de armamento, droga, cuando hay 3 filtros, el externo por parte de Fuerzas Armadas, el interno por parte de la Policía Nacional y ya el más, digamos, el último filtro por parte de los agentes penitenciarios? Esto evidentemente demuestra que hay una complicidad por quienes están a cargo de la seguridad, ¿no? Y también qué tan difícil es colocar inhibidores de señales telefónicas para dejar incomunicado a las bandas delictivas. En ese tema específico del control carcelario, ¿qué se puede hacer en el nuevo gobierno de manera efectiva y lo más pronto posible? Claro, yo le digo, no es fácil,
pero se facilita cuando hay decisiones políticas. Aquí no hay decisión política. Cada día que pasa, el tema se va agravando. No es que el presidente Lasso, cuando entregue su mandato el 21 de diciembre, esté entregando en el estado de situación que él recibió. Pero entrega en un estado de situación completamente deteriorado. Y para el próximo presidente o presidenta es una situación, le digo, de urgencia de intervención. Porque estamos llegando a un punto que yo digo es un punto casi irreversible. Ahora tenemos una extensión del tiempo de permanencia del presidente. Me preocupa porque a la final más de lo mismo que viene haciendo el gobierno no va a cambiar. La falta de visión que se ha tenido en el tratamiento de este tema, que obedece a cambios internos muy fuertes, como le acabo de mencionar en algunos ejemplos, y de igual forma a un modelo de gestión que hay que crearlo en el sistema penitenciario, que no existe. Cuando usted quiere desarrollar capacidades, usted tiene varios elementos. Yo quiero desarrollar capacidades en el sistema carcelario, entonces digo, muy bien. Primero, ¿cuál es mi escenario prospectivo en términos de crecimiento de población carcelaria? En segundo lugar, ¿cuál es el estado de situación actual de infraestructura, de personal? Entonces, yo tengo que ver elementos como la infraestructura, como el personal, como la doctrina, como la organización, cómo funciona. Pero aquí queremos resolver haciendo más de lo mismo cuando tenemos los mismos resultados. No ganamos nada con unas intervenciones en donde entran las Fuerzas Armadas y sale. Las que se hicieron hace 2 o 3 semanas, quienes entregaron las armas, esa cantidad de armas importante, fueron las propias organizaciones criminales. ¿Por qué lo hicieron? Para que no caigan en manos del otro. ¿Qué lección aprendida está ahí? La necesidad de rotar pabellones. ¿Por qué no se tiene una política de rotación de pabellones? Por falta de decisión política. ¿Por qué no se tienen los pabellones que están siendo readecuados, listos para una nueva rotación? Porque no pagan a los proveedores. Yo digo porque manejo el presupuesto. Ahí está paralizado el trámite. Entonces eso debe ser un dolor de cabeza para el director del SNAI. Primero, tener que lidiar con un personal novato, porque se les ocurrió formar 1.360 guías novatos para entrar en ese infierno en donde hay una la experiencia del uno del otro. Mire, uno como persona que vistió el uniforme es diferente cuando nosotros teníamos los diferentes tipos de operaciones, que eran de otra naturaleza, ya sea operaciones especiales en selva, donde yo trabajé mucho en esa área, o en las unidades operativas. Bueno, si uno tenía el capitán, el teniente, el subteniente más antiguo, y uno aprendía en ese hacer, se aprende haciendo. Pero aquí de repente usted tiene de 1.360, sume los otros 1.500 que existían, entonces son grupos de novatos. Y estos grupos de novatos hoy son el dolor de cabeza. Porque diferente es que el Estado hubiese optado por una decisión, yo diría también híbrida, en donde digo, muy bien, vamos a formar guías, y vamos a formar guías a razón de unos 200 al año. Dice, pues que 200 en 7 años tendría los... Sí, señor, pero vamos a contratar personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio pasivo, en donde ya tengo una hoja de vida, en donde ya tengo por lo menos una idea de qué significa disciplina, orden, cumplimiento, y con un adiestramiento de unos 3 o 4 meses para que puedan entrar en estas zonas que son verdaderos infiernos. Ahí tiene usted una alternativa, va dando solución estructural, porque mientras va creciendo el cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciario, eso se llama institucionalidad, usted el déficit de institucionalidad lo ataca de esta forma. Pero de repente usted forma a mansalva, y le digo que antes de que ingresen los nuevos guías, a quienes no podían darles ni uniformes, recién les dieron otra dotación, que están sin equipo. O sea, es un problema estructural del Estado, porque no les puedo, primero, les doy una capacitación flash, no tengo un funcionamiento adecuado al interior de esta estructura jerárquica, porque de cualquier forma alguien me dice, es que el cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciario no hay jerarquías. En todo hay jerarquías en la vida. Te vaya a una empresa y alguien es el jefe, y alguien es el jefe de ese jefe, y alguien es jefe de ese jefe.
Entonces, porque la jerarquía, más allá de los símbolos que pueden tener instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la jerarquía significa nivel de responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Bueno, para finalizar, quiero pedirle un comentario de una propuesta de cada uno de los candidatos finalistas a la presidencia de la República. En primer lugar, Daniel Noboa, ¿cómo mira usted esta propuesta de, él ha dicho crear cárceles tipo barcazas a un costo de $8 millones al año, que podría albergar a unos 300 presos, los más peligrosos? ¿Es viable esta propuesta? Mire, no me gusta hacer críticas, yo creo que estamos en el momento de buscar en el Ecuador una solución en donde todos sumemos, independientemente de quién sea la persona que vaya a asumir esta enorme responsabilidad. Esta idea puede ser pulida en términos de concepto. Hay que ver que todas las ideas de seguridad tienen que ser analizadas desde varios aspectos. El uno es la pertinencia legal. El otro es en términos de viabilidad, ¿no? Y sostenibilidad de una acción que se tome. Y yo le veo muy complicado. ¿Por qué? En primer lugar, no hay barcazas, cárceles que están ahí en arriendo, ¿no? Esto tiene que mandar a fabricarse. No hay, esto no es como contratar una planta generadora. ¿Cuánto tiempo de demoraría eléctrica. eso aproximadamente? No sé, no le podría decir, depende de los requerimientos, pero no creo que menos de un año. En segundo lugar, mantener una barcaza en la milla 80, que es lo que se ha hablado, en las 80 millas, hay que tomar en cuenta de que esa barcaza no estaría en mar territorial, sino estaría en lo que se conoce como zona económica exclusiva. Porque recuerde que somos signatarios de la CONVEMAR desde el 2012. Pues hay que analizar cuáles son las repercusiones del concepto de zona económica exclusiva en la colocación de una barcaza que sirve como cárcel. Otro aspecto, no es que usted contrata y mantiene el pabellón de bandera del buque, porque tendría que cambiar el pabellón en el país, que es un trámite. Pero hay que tomar en cuenta, porque no se olvide que si se comete un delito en un buque de bandera tailandesa, salido del mar territorial, que son las 12 millas, se juzgue el delito en la sede, en el estado del pabellón del buque. A excepción que esos delitos tengan que ver con el propósito de la zona económica exclusiva. Por ejemplo, recuerde usted el buque chino. Está depredando recursos. Yo tengo soberanía sobre los recursos, tanto marinos como los recursos del fondo del mar. Pero no tengo mar territorial. La propia CONVEMAR establece la posibilidad de instalación de islas artificiales que no conlleven una extensión más allá de lo que es la zona económica exclusiva, pero con un fin determinado que fue creado. Todo esto tiene que ser analizado. Y por otro lado, un buque a esa distancia requiere un soporte logístico impresionante, porque es agua, porque es de energía, el transporte de combustible. Las plataformas de seguridad para el área, no es solo el buque, tiene que haber por lo menos unas 2 patrulleras, el sostenimiento es muy fuerte. Y el régimen de trabajo de las personas que están ahí, de igual forma, tendría que tener una rotación especial, costos muy elevados. El concepto del aislamiento, tomando el concepto de aislamiento, se podría buscar, pero también hay que ver los aspectos de carácter legal, que se pueden armonizar, ¿no? En términos de dónde debe estar ese buque. Ese buque tiene que estar en la jurisdicción, tiene que tener una jurisdicción de carácter administrativo. Entonces, todos estos aspectos, yo le digo, tienen que ser analizados. Con esto yo no descalifico a nadie ya por esta propuesta, pero yo creo que esa es la forma equilibrada que los ciudadanos tenemos que pensar, ¿no? No soy partidario de etiquetar a nadie, yo no soy de aquí ni de acá. Muy bien. Sino simplemente analizar propuestas. Muy bien, y en cuanto a la propuesta de Luisa González referente a invertir $500 millones para equipamiento en seguridad y también hacer una depuración total en la Policía Nacional. Mire, en la Veeduría de Seguridad y Paz, donde estuvimos 8 profesionales y analizamos los planes de gobierno de todos los candidatos, en la mayoría de ellos, y en la mayor parte también de las propuestas de cada uno, nos quedan debiendo el cómo. El qué está ahí. Entonces, entregar recursos a Fuerzas Armadas está en muchas propuestas. De igual forma, depurar mandos está en muchas propuestas. El problema es que no nos dicen cómo.
ahí se tiene que ejercer el liderazgo. El cómo, y le acabo de decir al inicio de esta entrevista, controles internos con presencia de otras instituciones. Vengo manejando este tema más de año y medio. ¿Por qué no se lo hace? Porque hay el celo de las instituciones. ¿Cómo es que hay un gran dilema en la democracia? ¿Quién controla a los controladores? Vamos a llegar a un momento que no vamos a tener. Entonces hay que generar todos estos controles paralelos. Cuando usted ve, por ejemplo, en estados federales, usted ve la superposición de agencias de seguridad en áreas determinadas. Yo estudié en el Brasil 2 años. Lo propio lo hice en Estados Unidos y estudié también en la India. Entonces tengo una visión diferenciada de cada sistema y no puedo decir cuál es el mejor, ni cuál podemos trasplantar, porque son realidades diferentes. Lo propio en Chile, ¿no? Pero hay que ver, en Chile me parece interesante el modelo de la Policía de Investigaciones, que es descargarse de carabineros la responsabilidad de la investigación. Me parece interesante en Colombia, y tuve un entrenamiento en Colombia de unidades especiales hace muchos años, ¿no? Me parece interesante el aspecto de la Policía de Investigaciones como cuerpo técnico de investigadores dependiente de la Fiscalía. Ahí usted soluciona el problema de depuración, porque usted tiene un órgano que investiga de forma independiente a la propia policía y a las propias Fuerzas Armadas. Tiene controles internos con presencia de otras personas, pero aquí cada una de estas soluciones hay detalles, porque hay que trabajar aspectos de cultura organizacional, aspectos de normativa, aspectos reglamentarios, o sea, hay que asesorarse bien también en esto porque puede generar resistencias. Ahí tenemos casos, como yo le digo, del asunto de depuración. Ahora, dar dinero por dar dinero, mire, el problema es que si usted no cambia el paradigma operativo, tenemos un paradigma operativo basado en tradiciones. O sea, estamos pensando en nuevamente retomar el control de migración, retomar el control de tránsito. Si aquí el asunto es compartimentar y generar espacios de interrelación, no coloque todas las responsabilidades de una institución. Cuando hay penetración, distribuya. Con esto usted debilita la posibilidad de que el crimen organizado se base en una institución. Mire lo que ha pasado en la policía. A alguien desde injerencias políticas, porque esa es de la parte simbiótica. Habla con el cuñado del presidente, el cuñado no sé si hablaría con el presidente, pero a la final usted termina con una comandante general tapando toda una investigación porque podía afectarle al propio presidente de la República. Eso, por ejemplo, mire, le digo, no se ve en otros países. ¿Qué hay? ¿Tienen problemas? Tienen problemas. La Policía Federal en los Estados Unidos, en Brasil, es una policía muy, muy consolidada. Alguien dice que Brasil tiene serios problemas. Sí, pero mire, cuando llegó Bolsonaro de una misión del exterior, la Policía Federal le paró y le revisó el equipaje. ¿Hubiese pasado eso en el país? Jamás. Imposible. Cuando les revisa el equipaje, encuentra joyas que fueron regaladas en esta visita que hizo a Medio Oriente. Estaba valorado, no recuerdo si era 15 millones de reales. Era un valor muy alto. Le dijeron, bueno, le registraron, hicieron firmar. ¿Qué tiene que hacer un presidente allá? Reportar esto porque tiene un límite para recibir regalos. Caso contrario, si él quiere quedarse, tiene que pagar el impuesto. ¿Qué pasó con las joyas? Salió en la revista Bella, la vendió la esposa. Ahí tiene una institución fuerte. Si eso pasaba en el país, hubiese dicho, vea, llame al comandante general, dígale que no me abra el equipaje. ¿Es cierto? Ahí tiene usted institucionalidad. No se trata de ser aquí de derecha, de izquierda, azul, rojo, amarillo. Aquí se trata de construir institucionalidad. Cuando usted tenga un cuerpo de investigadores independiente, cuando usted tenga la presencia de otros controles al interior de las instituciones, porque yo le digo con experiencia, que yo vi procesos que desaparecieron o se generan sanciones diferenciadas, usted tiene ahí la muestra evidente de la corrupción y la muestra evidente de lo que es más grave en nuestra sociedad, la impunidad. Muy bien, queremos agradecerle. Ese ha sido el análisis del general Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, sobre el tema de la seguridad, que sin duda es uno de los que más preocupa a los ecuatorianos y que deberá ser afrontado de manera decisiva por el próximo gobierno. Hasta aquí, muchas gracias y hasta una próxima.